a través de la Escritura que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 4. Y esto es importante porque el Señor quiere recordarnos esta verdad. Porque esta verdad, aunque la hemos escuchado, también ha sido, de alguna manera, la hemos recibido y también nos han enseñado, pero hoy quiero traerla desde la dirección de la Escritura con la simpleza de la verdad de Dios que está en ella. Y se encuentra en Lucas el capítulo 4, el versículo 18. Qué maravillosa esta palabra que el Señor trae a nuestra vida a recordarnos qué tiempo estamos viviendo y qué verdad de Dios quiere Dios hoy revelarnos y mostrarnos a nosotros. Dice la Escritura que, voy a leer desde el versículo 16, pero realmente me voy a estar concentrando en el 18 prácticamente al 19, que son de todo lo que voy a estar enseñando. Pero lo que me llama la atención, dice la Escritura, que vino a Nazaret donde se había criado. Jesús vino a su lugar. Y dice que en el día del reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres y se levantó a leer. Cuando yo decía fuera del aire, es importante que hay costumbres que son buenas, hay costumbres que son importantes, las cuales nosotros le podemos llamar hábitos. Dice que las buenas conversaciones traen edificación, las buenas conversaciones nos enseñan, las buenas conversaciones nos preparan y nos capacitan. En otras palabras, es como cuando nosotros tenemos la costumbre de ir al colegio. Pero de ir a la sinagoga hay un lugar especial. Hay 3 lugares donde nosotros nos pasamos visitando muchas veces en toda la vida. Y es temprano, cuando vamos a estudiar, para aprender. Y que eso nos va a dar la capacitación de cómo podernos comunicar, cómo aprender a escribir, cómo poder a contar. Y esas cosas nos enseñan las cosas básicas de la vida. Y después está esta, la más básica y la más importante. Porque la otra es cuando ya sabes leer, pasas a la segunda etapa, que es cuando tú decides y creces para aprender una carrera que tú vas a tener. Pero hay una carrera que Dios ha puesto delante de nosotros y es la carrera de la vida. Para eso tienes que aprender de la palabra de Dios y tienes que aprender cómo vivir. Y una de las cosas de aprender a vivir es bueno estudiar, prepararse, estudiar, capacitarse para un trabajo. Pero más importante y más que nada puede tomar el lugar, o lo más que tú debes de anhelar y desear, es conocer al dador de la vida y conocer cómo vivir la vida que Dios quiere que tú y yo vivamos. Dice la Escritura que se levantó a leer. El que lea, dice la Escritura, entienda lo que lee. Una de las cosas de leer es cómo uno se instruye y cómo uno también al leer, cómo oye y aprende. Y cuando tú lees, procura leer en voz alta, porque escuchas lo que estás leyendo y a la vez estás aprendiendo y te estás educando y te estás preparando. Pero también, lo más importante es que cuando lees en voz alta, estás activando en ti mismo, sin darte cuenta, la fe. Porque cuando tú lees en voz alta, tú oyes, y la Biblia a mí me dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Para los que no saben leer, tú escuchas y tú aprendes. Cuando tú oyes, Dios lo que quiere es que aprendas a escuchar lo que está escrito en el libro de la vida, o en lo que nosotros conocemos como las Escrituras, como también conocemos lo que hoy actualmente se llama la Biblia. ¿Por qué quiero todos estos ejemplos ponerlos antes de continuar? Porque es importante el estudiar, es importante el meditar. Y eso es lo que yo quiero que hoy leyendo estudies, pero también medites. La meditación a la palabra de Dios, que es la herramienta y la revelación que Dios va a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Mira lo que dice.
Y dice el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Se le da lo que está escrito por inspiración del Espíritu Santo a este hombre de Dios que Dios inspiró, porque toda palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Es como que si Dios mismo toca el corazón de un hombre, habla al corazón de ese hombre y le pone las palabras que ese hombre necesita oír para que Dios le hable a él y que a través de lo que él escriba le hable a otros. Y que por ejemplo, al tomarlo él y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro. Es importante. Los libros son buenos, pero un libro cerrado, aunque tenga la mejor información, no sirve para nada. De nada sirve que tú tengas tu Biblia, de nada sirve que tú digas y no abres esta escritura. De nada sirve. Tiene el poder para cambiar vidas, tiene el poder para transformar corazones, pero si no la lees, si no la meditas, si no la estudias, no va a hacer ningún cambio en tu vida. Por eso es importante que habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiere decir que hay un lugar específicamente en la Escritura donde Dios llega a tener un encuentro con aquel que abre la Escritura y el Espíritu Santo toma esta palabra y te habla a tu vida. Ahí hay un lugar específico. En aquellos que son buscadores de la verdad, hay un lugar donde Dios nos quiere hablar. Hay un lugar donde Dios se quiere comunicar con nosotros. Y hay un lugar donde Dios te habla a tu vida a través de la Escritura audible. Así como tú estás oyendo mi voz, tú puedes que el Espíritu te hable a través de esta Escritura y a través de esta palabra a tu vida. Porque Dios habla. Así como inspiró a este hombre Isaías para escribirlo, ahora también estaba hablando a aquellos que estaban oyendo cuando a Jesús se le dio el libro para que lo leyera. El mismo Espíritu estaba hablando a través de los labios de Jesús lo que Dios le había revelado para que ahora en ese momento se cumpliese lo que estaba escrito por el profeta. Dice, y halló el lugar donde estaba escrito de él. ¿De cuál él? Del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor. ¿Sabes qué? Es importante entender que el Señor es Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero lo más maravilloso es que se encuentra donde dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Y no es que está sobre mí, estaba hablando Jesús diciendo, el Espíritu del Señor Dios estaba sobre él. Por eso decía que esto es importante porque aquí se está cumpliendo en ese momento y en ese lugar y en esa hora. En ese momento había una revelación que estaba siendo revelada a ellos, a los que estaban escuchando y a ti ahora que estás escuchando esto mismo, que el Espíritu de Dios está sobre Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. El Espíritu Santo está dando buenas nuevas. El Espíritu Santo. ¿Y por qué hoy estoy trayendo esta escritura? Que ya la sabemos y algunos ya la sabemos hasta de memoria y la hemos oído muchas veces. Porque hoy en día ya no oímos nada bueno, no oímos buenas noticias, no oímos buenas nuevas. Es que el hombre no tiene nada nuevo que decir ni nada bueno que decir. Solo oímos cosas de desgracia, de problemas, de dificultades y alguien nos tenía que decir algo bueno en nuestra vida. Y es que por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra que el Señor dice que por cuanto me ha ungido. La palabra ungido aquí es la misma palabra que se conoce como Cristo, que es enviado y es lo mismo ungido, que tiene la unción y el poder de parte de Dios, tiene el respaldo y tiene toda la autoridad de parte de Dios. Dios ungió a uno, a Cristo,
Dios ungió a uno, al enviado. Dios ungió a uno, al Señor, en el cual estaba el Espíritu sobre él. Quiere decir que ahora quiero que tú entiendas estas verdades. ¿Por qué? Porque no estoy hablando que Jesús estaba hablando de que él tenía un propósito, un plan, o que estaba de acuerdo con el Padre. No, estaba diciendo que él mismo es el Espíritu. Y quien tiene ese Espíritu es el mismo Dios. Pues ¿por qué sale ahora a relucir esto? Porque en los capítulos anteriores, una de las cosas que la gente no vio y no supo, lo que estaba ahora haciéndose saber en público, ya aproximadamente a la edad de 30 años, porque esto sucedió después que Jesús fue tentado por el diablo. ¿Por qué ahora aparece esta verdad y es revelada a nuestro espíritu? Porque cuando Jesús fue engendrado en María, fue engendrado por el Espíritu Santo, pero eso nadie lo vio. Lo creemos ahora nosotros. En aquel tiempo tenían que creerlo. Pero al único que se le había revelado esa verdad, aparte de María, cuando le dijo que la sombra del Altísimo la cubriría y que la sombra del Omnipotente la tomaría ella para engendrar a su hijo. Al único que se le enseñó después de esto, aunque María se lo compartió a Elizabeth y a todos los seres queridos de ella, pero fue a José. José lo tuvo que creer y lo tuvo que creer en sueños, pero nadie más lo sabía ni lo entendía. Pero dice que José guardó estas cosas en silencio en su corazón. Igual con María cuando le dijo al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? Y le dijo, la sombra del Omnipotente. Y ella dijo, Señor, se haga conforme a tu voluntad. Aquí tu sierva, haz conmigo como tú quieras. Qué maravilloso esta verdad, hablando en cuanto María fue llena del Espíritu Santo porque recibió la simiente de Dios y el Espíritu Santo que engendró en Jesús. Eso maravilloso que ahora conocemos, la vida del Hijo de Dios. Engendró al Hijo encarnado. Ahora, pastor, pero esto, ¿qué tiene que ver con las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Dios con nosotros, Emmanuel, vino a darnos personalmente las buenas nuevas. El mismo Dios con nosotros, Emmanuel, este mismo se apareció y se manifestó a nosotros y se reveló. Y entonces ahora nos enseña que este es el que es admirado, consejero, príncipe de paz. Pues Isaías había dicho que se nos daría un niño. Estoy hablando de esto que estaba escrito en el libro, pero también encontró cuando dice la Escritura que ahora Él dice que el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Estas son las buenas nuevas. Dios no nos dejó. Dios no nos abandonó. Él vino y se hizo carne y se hizo hombre. Y era Jesucristo hombre en medio nuestro. Qué buenas noticias son estas. Pero lo maravilloso, ¿para qué vino a darnos esta gran noticia y revelarnos a nosotros esta verdad? Mira, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente hoy quebrantada. Hay mucha gente ahora herida. Hay mucha gente hoy adolorida. Hoy hay muchos que hoy están quebrantados porque se sienten solos. Se sienten que han perdido algo. Y algunos han perdido a alguien, algún ser querido. Hay mucha gente quebrantada de corazón. Pero hoy Dios dice y se aparece y se manifiesta para decirte, quiero sanar tu corazón. Quiero restaurarte. Quiero ayudarte. Quiero hacer una obra en ti. Quiero que sepas que mi deseo es sanar tu corazón, sanar tus heridas y consolar. El Espíritu Santo, la Biblia le llama que es el consolador.
El Espíritu Santo viene y nos consuela en nuestras circunstancias. El Espíritu Santo nos consuela cuando no entendemos. El Espíritu Santo es el que nos consuela cuando nos sentimos cansados, abrumados, posiblemente tristes, algunos desilusionados, algunos están perdiendo el ánimo y se sienten débiles, o algunos también careciendo y está su fe fallando. Algunos están dudando. ¿Será cierto? ¿Será verdad? ¿Cómo Dios puede hacer algo? ¿Cómo Dios puede sanar mi corazón? ¿Cómo Dios puede sanar la herida de la pérdida? Él dice que Él ha venido a sanar los corazones quebrantados. Y si Él lo dice, es verdad. Solamente tú tienes que creer que Él puede hacerlo. Y tú te tienes que aferrar y tienes que activar esa fe y decir, Señor, yo no entiendo, me duele, no comprendo por qué tú hoy estás hablándome esto. Pero voy a creer que tú tienes el poder para hacerlo. Pues si para eso viniste y te manifestaste y ahora me estás hablando a través de tu palabra y a través de tu espíritu a mi corazón, es porque solamente tú puedes hacerlo. Nadie más. Nadie más puede llenar ese vacío, solo Dios. Solo Dios puede restaurar y puede redimirte de tu dolor. Qué maravilloso también dice a proclamar libertad a los cautivos. Algunos están con unos pensamientos cautivos que no hayan que hacer, están al borde de la desesperación y le dan vuelta, y algunos han perdido el sueño y algunos han perdido los anhelos, algunos han perdido aún el deseo de querer seguir luchando, y algunos se sienten pensando que no entienden y cómo es posible que ahora esto esté pasándome a mí en este momento, y están perturbados porque tienen muchos pensamientos negativos, tienen muchos pensamientos contrarios, y porque hemos estado oyendo y abrazando, y a algunos le ha venido lo que han temido. Algunos han tenido tanto temor, no me quiero enfermar, no quiero que me pase a mí, ¿qué va a pasar con mi familia? Y entonces muchos estar pensando en eso y preocupados en eso, se han ido debilitando y sus defensas se han venido bajando, y de tal manera se han expuesto y han quedado vulnerables por pensamientos destructivos, negativos. Y tienen miedo y por donde quiera ven el peligro y que no pueden tocar y no pueden hacer, y están tan abrumados de tantas noticias negativas, que si ahora sale esto, que si ahora sale lo otro, y que ya. Pero el Señor te dice, basta, no más. No sigas alimentando el temor. No sigas fomentando en tus pensamientos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer? No, eso es falta de confianza. Eso es falta de fe en Jesús, que te está diciendo a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Algunos están tan cortos de su vista que ya no pueden ver otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque no tienen su mirada puesta en Jesucristo. Su vista y su mirada puesta está en las circunstancias de sus vidas. Y cuando tú ves el problema y tú te enfocas en el problema, mira, olvidamos que el Señor dice que tienes la vista corta, porque solamente ves lo que está sucediendo a tu alrededor. Pero el Señor dice, poned tu mirada en las cosas de arriba y no de la de la tierra, porque la de las tierras son temporal y te agobian. Pero puesta tu mirada en el autor y el consumador de la fe. Cuando tú pones tu mirada en Jesucristo, cuando tú pones tu mirada en Él, mira, y la apartas de las circunstancias y la apartas de las cosas que estás viviendo. Porque sabes, una de las cosas que nosotros hacemos cuando ponemos fija nuestra mirada en algo, nos preocupamos pensando que viendo vamos a solucionar.
y lo que hace es empeorar las circunstancias. Y algunos están ciegos y no pueden ver más allá de lo que Dios hoy te está hablando. Hoy Dios está hablando para que tú abras tus ojos. Esto no es el fin. Esto no es como nos han enseñado. El Señor hoy te dice, abre tus ojos, hay algo más que ver. La vida de Dios que hoy nos dice, qué privilegio el disfrutar y ver las cosas sencillas de la vida a diario, que a veces las pasamos por alto. ¿Sabes algo que pasamos por alto? Cuando salimos a caminar y ver el mar, ver los árboles fructuosos y ver los pájaros, cómo ellos andan en los detalles de la vida. A veces nosotros nos olvidamos de lo maravilloso, de todo lo que Dios ha creado en la creación misma. Hay mucho que ver y que disfrutar y ver. Pero las personas que están deprimidas, decepcionadas y que sienten que el mundo se les está cerrando, ya no quieren salir afuera, ya no quieren salir a solearse, ya no quieren ver que hay más todavía por qué vivir y por qué disfrutar. Nos cegamos a nosotros mismos. Entonces dice también, imponer a libertad a los oprimidos. Hay mucha gente que está oprimida. Hay personas que están, y déjame decirte, no para decirte que han hecho algo malo para ir ahí y sentirte libre. Algunos que están prisioneros, pero ellos han sido y han conocido la libertad. Y déjame decirte que en medio de la prisión o en medio de una circunstancia de alguna enfermedad, esas personas han llegado a experimentar el no sentirse oprimido. Pero hay personas que están libres, que pueden caminar, que pueden hacer muchas cosas, pero se sienten oprimidos por las circunstancias, oprimidos porque no pueden hacer nada. Y algo que oprime a las personas es cuando se dan cuenta con la realidad de la impotencia de no poder hacer nada. ¿Y sabes a dónde nosotros tenemos que aprender? Que hay cosas que nosotros no podemos cambiar, pero no podemos permitir que esas nos opriman. No permitamos que las cosas externas nos opriman la libertad que hoy Dios nos quiere dar. Que si el Hijo te hace libre, seréis verdaderamente libre. Y de la única manera que Dios lo hace es a través de su Espíritu Santo, porque donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dios quiere que tú seas libre y que seas libre verdaderamente por medio de su Espíritu. Y el Hijo de Dios te quiere hacer libre. Y si Él te hace libre, seréis verdaderamente libre de aquellas cosas que tú no puedes hacer. Deja a Dios que sea Él el que te haga libre, tal vez de alguna circunstancia que tú mismo provocaste y que tú mismo te metiste, y que solamente Dios puede sacarte y hacerte libre de esa opresión que tú tienes. Una de las cosas que yo veo, la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Hay algunas personas que se sienten tan oprimidas, que sienten que todo aquello malo, negativo, les puede sobrevenir. Lo que tú llamas, lo que tú crees, eso te puede venir. Y hay mucha gente enferma en su mente y llaman las enfermedades. Y tal vez tú no sientes nada y tú dices, yo voy al doctor porque yo siento esto, yo siento lo otro. Y te dice el doctor, usted no tiene nada. No sale nada en los resultados, pero yo siento algo. A veces hay cosas que los doctores no pueden inmediatamente encontrar. Pero es ahí donde nosotros le pedimos, Señor, muestra, Señor, enseña. Y si hay algo, Señor, que no está bien dentro de mí, muéstrame. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me siento enfermo? ¿Por qué me siento oprimido? ¿Por qué me siento decepcionado? ¿Por qué me siento con depresión? Y hay muchas personas que alimentan, van y le cuentan a otros, ¿sabes para qué? Para que otros tengan lástima de ellos y digan, pobrecita lo que está pasando. Y Dios dice, no. ¿Por qué estás guardando y estás alimentando la tristeza? Esa es una manera de estar oprimido. Dios no quiere eso. Y dice, y a predicar el año agradable del Señor. Lo que Dios tiene es su voluntad. La voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Es que Dios quiere que ahora tú aprendas que en eso agradable a Dios le agrada y Dios quiere que tú estés bien. Dios quiere que tú seas libre. Dios quiere que tú seas sana. Y Dios quiere que tú seas libre de toda opresión y de toda enfermedad y de toda tristeza en tu corazón.
y que nosotros proclamemos y prediquemos el año agradable del Señor. Basta de estar predicando cosas desagradables, cosas que de alguna manera nos entristecen. Y usted dice, pastor, pero yo no predico la palabra. ¿Sabes cuándo se llama predicar? Cuando tú andas repitiendo. Y una de las cosas que la gente predica es su calamidad, su desgracia. Y a medida que tú la hablas y la predicas y la dices a uno y a otro, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Es alimentando tu dolor y tu desgracia. A veces es necesario para desahogar y ser libre y compartirlo, para desahogarte. Pero no para que se lo andes contando a toda la gente, para que toda la gente tenga lástima de ti y para que todo el mundo te diga pobrecita por lo que estás pasando. No, no. El Señor dice, este es el tiempo de predicar el año agradable. Las cosas que no podemos cambiar y que ya sucedieron y que ya no tienen retorno, como alguien que se haya ido a la presencia del Señor. ¿Por qué lo vas a llorar toda la vida? Hubo un momento donde el Señor Jesús manifiesta esta verdad y muestra esto, que en nuestra boca, en el hablar, es lo que hay en tu corazón. Y si tú hablas de las cosas que hoy estás experimentando, es que no has conocido la libertad de dejar y renunciar a ese dolor que estás aferrado. Y que tú no estás permitiendo que la fe se active y que tú puedas soñar y poder ver la vida de Dios actuando y operando en ti. Hoy tienes que tomar la decisión de, Señor, no puedo continuar así. Hoy voy a decidir que voy a cambiar mi manera de hablar. Hoy voy a decidir de hablar de las cosas agradables. Hoy voy a hablar de las cosas que son buenas. Hoy voy a hablar, Señor, de lo que tú me has dado. Me has dado la vida, me has dado la libertad. Y, Señor, porque sé que tú eres el único que tienes el poder para sanarme. Hoy, Señor, te permito, sáname. Sana mi corazón. Señor, hoy tú estás hablando palabra agradable. Hoy tú quieres que yo me sienta bien, Señor. Yo todavía no lo entiendo, no lo comprendo y me cuesta, Señor, pero voy a creer que para ti es agradable que yo hable con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y con esto termino. El que quiera ver buenos días y días buenos, tiene que hablar con fe. Señor, este día es el día que el Señor ha preparado para mí. Alabaré y glorificaré el nombre, me levantaré y diré, Señor, iré a tu casa, voy a irme a gozar con los que se gozan, voy a ir a celebrar tu nombre, voy a ir a exaltarte, voy a irte a dar gracias, Señor, por la vida que tú me has dado. Es cuando tú empiezas a hablar, ¿sabes? Pasaste de una condición a vivir una vida de fe, una vida de gratitud y una vida hablando positivamente. Y dejas aquellas cosas en las cuales te tenían deprimido, alejado de la alegría de disfrutar la vida. Pero hoy el Señor dice, si tú nunca lo has hecho, hoy puedes decir, Señor, recibo y quiero, Señor, esa verdad. La quiero creer, la abrazo, Señor. Hoy renuncio a la duda, Señor. Hoy renuncio a no sentirme contento. Hoy renuncio, Señor, a ese sentimiento de tristeza. Hoy le echo fuera de mi vida, Señor, y declaro que ahora, Señor, voy a vivir la vida, Señor, para vivirla al máximo, para disfrutarla y darte gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das ahora, Señor, de vivirla. Esa vida sana, esa vida restaurada, esa vida redimida, Señor. Tú dices que esto, para eso se te dio a ti. Cuando encontraste esto, es el Espíritu de Dios que me ha hablado a mi corazón y a mi vida. Hoy, Señor, recibo esta palabra. Señor, hoy decido recibir esta verdad. Hoy decido creer y acepto, Señor, lo que tú me has hablado. Y sé que tú me has hablado y la creo y la recibo. Y, Señor, ahora yo te pido, Señor, que me perdones, Señor, por mis faltas. Ahora te pido que vengas a mi corazón y que me selles con tu Espíritu Santo y me limpies con tu sangre preciosa. Hoy te recibo, Señor. Hoy el espíritu de alegría. Porque donde esté el Espíritu de Dios hay libertad. Y quiero esa libertad de poder disfrutar con alegría que tú estás conmigo. Y si tú es conmigo, no importa quién esté contra mí. Ni un sentimiento, ni un dolor
ni una pérdida me puede separar de la alegría de que tú te hayas revelado a mi vida y que me hayas hablado a mi corazón. Gracias, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y ahora, Señor, séllame con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y gracias porque ahora soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones, familia, y nos gozamos en la presencia del Señor. Que Dios te bendiga.